Vamos a la palabra de nuestro bendito Salvador. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el libro de Tito, capítulo número 2, versículo número 14. Tito 2, 14, nos dice la bendita palabra del Señor: quien, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa fue la razón por la que Cristo se dio por nosotros. ¿Para qué? ¿Para darnos una oportunidad? ¿Para dejarle que el hombre decida? No. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y eso debe quedar en claro, queridos amigos. Esa fue la razón por la cual Cristo vino al mundo. Hagamos un breve recorderis entonces, antes de entrar en materia. Dijimos, esta manera de recorderis rápido, injusto en cierta manera, porque no voy a poder compartir las ideas que ya compartimos con los otros amigos en solamente 5 minutos. Dijimos que en el año de 1609 el señor Jacobo Arminio falleció. Ese señor Jacobo Arminio había sido simpatizante de la herejía pelagiana. Entonces, como la iglesia descartó las ideas de Pelagio como una herejía, y a lo que se le conoce hoy en día como herejía pelagiana, entonces el amigo Jacobo Arminio buscó un término medio, y a eso se le conoce, o más bien él no lo buscó, él lo adoptó. Él adoptó el término medio semipelagiano, que quiere decir un punto intermedio entre la herejía pelagiana. ¿Qué decía la herejía pelagiana? La herejía pelagiana decía que el hombre puede buscar y encontrar a Dios sin ayuda de Dios. Entonces, al ser esto catalogado de una herejía, como una herejía, este hombre, Jacobo Arminio, adoptó la doctrina o la postura semipelagiana. ¿Qué dice la postura semipelagiana? La postura semipelagiana dice: no, el hombre no puede encontrar y hallar y agradar a Dios por él mismo sin ayuda de Dios. Pero, escuchen, pero lo que el hombre sí puede hacer es de su propia voluntad, de su propia cuenta, venir, dar el primer paso hacia Dios, y entonces Dios le da un empujoncito, Dios le da una ayuda. De esa manera logró reconciliar la herejía pelagiana con la soberanía de Dios. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura, y ya lo probamos por las últimas, o más bien en las últimas 2 semanas. Entonces el hombre muere. En el año de 1610, entonces uno de sus seguidores van y le presentan al gobierno de los Países Bajos estas tesis arminianas, y las presentan a manera de 5 puntos que no los vamos a repetir. Luego se reúne el sínodo, el concilio, en la localidad de Dort, y este concilio dice, analiza, mira, estudia a la luz de la palabra, y no fue en un fin de semana, fue a lo largo de más de 100 sesiones. Mira a la luz de la palabra y dice, o examina cuáles fueron las posturas que presentaron los discípulos de Jacobo Arminio. Y el concilio de Dort dice entonces en el año de 1619, no solo que la postura arminiana no era bíblica, no solamente dice eso, no solamente la refuta, sino que para beneficio de la iglesia aclara los puntos bíblicos. Y dijimos, estos 5 puntos, las personas los apodan como los 5 puntos del calvinismo, y aclaramos que los 5 puntos no son inventados por Calvino más de lo que Cristóbal Colón inventó América. Cristóbal Colón descubrió América, y la iglesia en la época de la Reforma desempolvó, desencurtió las verdaderas y hermosas doctrinas que la iglesia católica empolvó y ocultó de la iglesia de Cristo. Esto a manera de resumen. Dijimos entonces también que estas posturas que adoptó el concilio de Dort, o los 5 puntos del calvinismo, como le quieran llamar, igualmente, como les dije, no son puntos que un hombre inventó.
Estas posturas simplemente son una respuesta teocéntrica, una respuesta donde la soberanía de Dios es resaltada, donde la supremacía del Señor es subrayada, a una propuesta antropocéntrica. ¿A qué me refiero? Bueno, a que el concilio, cuando se reunieron los discípulos arminianos y presentaron estas tesis, pusieron al hombre como centro. Es decir, todo gira en torno al hombre. Cristo vino al mundo para darle una oportunidad a todas las personas, pero Cristo no logró la redención de todas las personas. Y ahora lo vamos a ver. Son herejías tremendas. No son cuestiones livianas, mis amados hermanos. Lo que estamos contemplando en estas semanas son cuestiones profundas que atañen a la doctrina de la Escritura. ¿Qué me dice Tito 2:1? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ojo, mis amados, porque el Señor no nos está diciendo que hablemos lo que otros nos han enseñado, que hablemos lo que hemos aprendido en las denominaciones, que hablemos lo que nosotros opinemos de Cristo. No es así. El Señor nos obliga a través de la Escritura a que hablemos todo lo que está conforme a la Escritura. Entonces la pregunta es la siguiente para el día de hoy: ¿por quiénes murió Cristo? Es una pregunta que ha dividido desafortunadamente la iglesia profesante o la iglesia visible. ¿Por quiénes murió Cristo? Hay sinceros hermanos que creen que Cristo murió por todos. ¿La Biblia dice eso? Si dice eso, lo vamos a encontrar. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por toda la raza humana o por aquellos que estaban totalmente depravados, que por la gracia del Señor fueron escogidos para ser recipientes de misericordia? ¿Por quiénes murió Cristo? Aquí es donde nosotros no podemos venir a decir: no, es que a mí me enseñaron que Dios es bueno, que Cristo es bueno y que entonces murió por todos. No, sin argumentos bíblicos lo que usted piense no vale nada. Sin argumentos bíblicos lo que usted crea no tiene valor alguno. Si lo que usted piensa, si lo que usted cree de Cristo, de su obra, de sus beneficios, de su gracia, si usted no lo puede sustentar en la Escritura, en verdad no tiene fundamento alguno. Entonces la pregunta es: ¿por quiénes murió Cristo? Es importante hallar una respuesta a esa pregunta. Desafortunadamente, mis amados, muchos no la pueden hallar. Muchos no pueden hallar la respuesta a esta importante pregunta porque la tradición de sus denominaciones no se los permite. Es lamentable, pero ¿usted por qué no cree eso? No, porque es que así me enseñaron. Vean el problema. El problema es que les enseñaron mal. El problema es que nunca han conocido la verdad. Y como nunca han conocido la verdad, les enseñaron mal, aprendieron mal y ahora ellos están propagando lo que aprendieron. Entonces, cuando viene la verdad, la persona muchas veces como construye alrededor de sí un mecanismo de defensa que dice: no, eso es lo que yo sé, esta es la verdad. No, mis queridos hermanos, les advierto en el amor de Cristo, muchas personas no pueden conocer la verdad porque no están dispuestas a hacer lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Tengo todo como basura por conocer a Cristo. Y si nosotros, queridos hermanos, no tenemos todo lo que aprendimos como basura, si nosotros no tenemos todo lo que aprendimos por basura, por conocer la verdad, nunca vas a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque amas más lo que ya conociste y no quieres ser desafiado por la verdad y te cierras a la verdad. No, amados, es importante que seamos humildes como el apóstol Pablo y diligentes como los de Berea para escudriñar las Escrituras. Otras personas, queridos amigos y hermanos, no pueden conocer la verdad o la respuesta a esta pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? Porque se llenan de emociones. No, Cristo es amor, Dios es amor, y como Dios es amor, no, Dios no puede hacer eso. No lo vimos la semana pasada. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, y Dios crea vasos para ira y crea vasos para
misericordia. Así que no vengamos, no tratemos de crearnos un Dios que no es el Dios de la Escritura, mis amados. Tengamos mucho cuidado. Las personas se hacen la imagen, la idea de un Dios que no es el Dios de su bendita palabra, y eso no es ignorancia, eso es idolatría. Amar, servir a un Dios que no es el Dios que la palabra de Dios describe, no es ignorancia, es idolatría. Así que nosotros tengamos pues sumo cuidado. ¿Qué dice entonces la Biblia con respecto a la pregunta ¿por quiénes murió Cristo? Tito 2:14 me dice: ¿quién se dio? Escuchen, las palabras son tremendas. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Deja en claro este versículo que el propósito de la muerte de Cristo fue redimirnos de toda iniquidad. Miren, esto es importante. Los arminianos dicen, Cristo vino al mundo. Cuando hablo de arminianos, hablo de la doctrina semipelagiana adoptada en la mayoría de iglesias pentecostales. Lo digo con respeto, con la mayoría de iglesias carismáticas, en la mayoría de iglesias bautistas generales, en la mayoría de iglesias no reformadas. Ellos adoptaron la doctrina semipelagiana. Creo que muchos de ustedes quizás no lo sabían. Gloria al Señor, ahora lo saben. Entonces el punto es, ¿quién se dio a sí mismo? Cristo, dicen los arminianos, Cristo vino a este mundo a dar su vida por toda la humanidad, pero toda la humanidad no se beneficia de la muerte de Cristo. Eso dicen los arminianos. ¿Ok? Es decir, Cristo vino a ofrecer una mera posibilidad de salvación. Y déjenme dejarles en claro, mis queridos amigos, que Cristo no es un Dios encarnado de posibilidades. Cristo es el Dios encarnado que le dio a su pueblo la certeza de la salvación. Tito 2 me dice, Cristo se dio a sí mismo, ¿por quiénes? Por todo el mundo, por toda la raza humana. Véanlo ustedes aquí. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y no solamente se dio por nosotros, sino que se dio por nosotros con un propósito definido. ¿Cuál fue ese propósito definido? Redimirnos de toda iniquidad, purificarnos para ser un pueblo para Él y hacernos celosos o diligentes de toda buena obra. Cristo entonces, mis amados hermanos, en este versículo ya puedo retirarme y pasar a descansar y todo debe quedar claro, porque este solo versículo nos dice de manera clara e inequívoca que Cristo descendió a este mundo con un propósito, a saber, redimirnos para hacernos su pueblo. Si Cristo, como dicen los arminianos, murió por todo el mundo, quiero que noten esto, tenía que haber hecho a todo el mundo su pueblo. Y eso es algo que no nos dice la Escritura. El nombre de Cristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a todo el mundo de sus pecados. Eso no dice la Escritura. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados. ¿Qué tan difícil es entender esto, mis amados? Es claro entonces que el Señor descendió a este mundo infame, a este mundo canalla, no para ofrecer una posibilidad, sino para darnos la certeza a nosotros, al pueblo de Dios y a los que aún están por ser pueblo de Dios, de que Él perdonaría nuestra iniquidad, de que Él perdonaría nuestros pecados. Amados, la certeza del cristiano bíblico no está en nosotros, está en Cristo. Cristo la compró a precio de sangre. ¿Por qué entonces nosotros queremos ser simpatizantes de una doctrina donde todo depende del hombre? No, mis queridos amados, apliquémonos a estas verdades de la Escritura
Pero entonces hagámonos la pregunta, ¿quiénes forman el pueblo de Dios? Porque es evidente que a lo largo de la Escritura hay personas que fueron constituidas como el pueblo de Dios y hubo otras personas que no fueron el pueblo de Dios. Siempre el Señor trató al pueblo de Dios y les advirtió de que no se contaminaran con quien no eran pueblo de Dios. Pero, ¿cuál es el pueblo de Dios? Amados, las Escrituras nos dicen que Cristo es el buen pastor. De ese punto deducimos que el pueblo de Dios son todas sus ovejas. El oficio de Cristo no es pastorear cabras. El oficio de Cristo es cuidar las ovejas, redimir las ovejas, salvar las ovejas, dar su vida por las ovejas, no por las cabras. ¿Qué otra analogía podemos tomar? La Escritura nos define a Cristo, nos muestra a Cristo como el novio. ¿El novio de quién? El novio de la iglesia. Y a eso vino Cristo, mis amados. Cristo no vino a salvar a todo el mundo. Cristo vino a comprar a precio de su propia sangre el poder tener las bodas con esta iglesia. Entonces, el pastor murió por las ovejas y el novio murió por la novia. La Escritura me dice que Cristo es el amigo. Su pueblo entonces son aquellos amigos, como nos dice Juan 15, por quienes Él murió. No hagamos a Cristo, mis amados, más hermoso de lo que la Escritura lo presenta, porque la Escritura nos presenta a un Dios hermoso, a un Dios omnipotente, a un Dios glorioso, a un Dios sin mancha alguna, que no necesita de nuestra ayuda, que no necesita que le aumentemos o le disminuyamos. La Escritura nos presenta claramente al Cristo que no murió por todas las personas del mundo, porque si hubiese muerto por todas las personas del mundo, ahora les voy a comenzar a hablar de manera lógica. Presten atención, porque si Cristo, como dicen los arminianos, murió, mis amados, por todas las personas del mundo, entonces solamente pueden haber dos resultados. El primero, que todas las personas del mundo sean salvas, o el segundo, que Cristo fracasó en su labor redentora porque todas las personas del mundo no fueron salvas. Ese es el razonamiento, mucho cuidado. Si Cristo, como dicen los arminianos, vino a este mundo a morir por todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que ser salvo, a menos de que usted diga que Cristo no tuvo poder para salvarlos a todos. Entonces ahí es donde el arminiano salta y dice, sí, Él tenía el poder, pero el hombre tuvo más poder. Él no va a decir eso, pero eso es lo que yo les quiero decir. Pero el hombre tuvo más poder porque se resistió a la gracia de Cristo. ¿Quién puede resistir la mano del Dios vivo, queridos amigos? ¿Quién puede cambiar uno de sus decretos? ¿Quién puede hacer un pulso con la mano del Dios que libertó a Israel con brazo extendido y juicios grandes? ¿Quién puede contra Dios? Dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pero el arminiano cree que puede, porque el arminiano dice, yo me resisto a la gracia de Dios si yo quiero. Amados, si Cristo murió por todas las personas del mundo, entonces todas las personas del mundo tienen que haber recibido perdón de pecados, lo cual sabemos que no es una verdad. O el segundo caso es que Cristo falló en perdonar a todas las personas del mundo, lo cual es un irrespeto hereje. Por lo tanto, de manera lógica, y lo vamos a probar, Cristo no pudo haber muerto por todas las personas del mundo, mis amados. Ese es el punto que nosotros probaremos en la mañana de hoy. Entonces sigamos con el argumento lógico. ¿Por quiénes murió Cristo? Bueno, uno, Cristo no murió por nadie, lo cual tenemos que considerarlo. Dos, Cristo murió por todos los hombres. O tres, Cristo murió por su pueblo. Esas son las tres opciones que tenemos. La primera es una falacia, que ciertamente Cristo
murió por personas de este mundo. Pero tenemos que definir cuál es el compás que abarca cuando nosotros decimos personas. ¿Abarcamos a toda la raza humana o solamente abarcamos al pueblo de Dios, a las ovejas, a la iglesia? Si Cristo murió por todos los hombres, pero todos los hombres no se pueden beneficiar de su muerte, si es que esto es cierto, esto probaría el hecho de que si un hombre decide no beneficiarse de Cristo, quien tiene el poder para perdonar, para salvarlo de sus pecados, ni tampoco decide este hombre beneficiarse de la gracia que se desprende de la obra redentora, si podemos decir que Cristo murió por todos los hombres, pero que los hombres son los que deciden beneficiarse o no, esto mismo prueba el punto que tratamos hace 2 semanas, a saber, de que el hombre es malo. Y espero que noten la lógica, porque el punto arminiano es: bueno, Dios envió a Cristo para morir por todos, pero por aquellos quienes Cristo murió pueden rechazar esa gracia. Lo que estamos diciendo es, ok, al señor arminiano, si usted dice que los seres humanos son libres para rechazar esa gracia, usted mismo está corroborando el primer punto de la depravación total, porque una persona tiene que ser muy depravada para que desprecie a Cristo. Ese es el punto. El punto es que el mismo arminianismo se pone zancadilla en este momento. No, mis queridos hermanos, Cristo murió por los pecados de su pueblo. Efesios 5:25, yo se los leo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es nuestro primer argumento. Cristo no murió por todo el mundo, Cristo murió por su iglesia. Maridos, toma Pablo una analogía: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó con amor eterno a la iglesia, no a todo el mundo, a la iglesia, y en virtud de ese amor eterno, descendió de las cortes celestiales, pasó penurias, pasó hambre, fue humillado, fue latigado, fue escupido, fue azotado y fue crucificado y fue muerto. ¿Por quién? Por la iglesia que Cristo amó. A menos de que usted defina la iglesia como todas las personas del mundo, este versículo también es claro y nos dice: Cristo amó a su iglesia, y en virtud de ese bendito y eterno y perfecto amor, se dio por ella, murió por ella para ganar el precio, para comprarla y para obtener el derecho de que las bodas del Cordero sean una realidad. ¿Por quiénes murió Cristo? Primer argumento: Cristo murió por su iglesia. Segundo argumento: Cristo murió solo por sus ovejas. Juan 10:15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo no puso su vida por personas que no eran sus ovejas. De hecho, en Juan 10:26 me dice, pero, hablando con los judíos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Cristo murió por sus ovejas. Juan 8:44 se lo cito como referencia: vosotros sois, les dice a los fariseos, de vuestro padre el diablo. Cristo vino, me dice Juan 10:15, a poner la vida por las ovejas, mis amados, por su rebaño, mis amados hermanos. Y continúa el versículo diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, escuchen, y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? Pregúntense, es la lógica. ¿A quiénes? Háganse la pregunta: ¿a quiénes Dios les dará la vida eterna? ¿A los que no son ovejas? No, sino a los que son las ovejas de Cristo. Y continúa este hermoso pasaje diciendo: y no perecerán jamás, ni nadie
ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie los podrá arrebatar de su mano. ¿Por qué nadie los podrá arrebatar de su mano? Por la sencilla razón de que, nos da la respuesta de este versículo, por la sencilla razón de que son las ovejas de Cristo por quienes Cristo dio su vida. No es invención mía, no es invención de Calvino, es una verdad bíblica. ¿Por quiénes murió Cristo? Primer argumento, por su iglesia. Segundo argumento, Cristo murió exclusivamente por sus ovejas. Este tercer argumento es corto, Cristo murió por sus amigos, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Movámonos rápido. Cuarto argumento, este es importante, Cristo rescata a muchos, no a todos. Cristo rescata a muchos, no a todos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien hubiese podido inspirar el Espíritu Santo y para dar su vida por todo el mundo, por todas las personas del mundo. Y aquí estuviésemos entonces hablando todo lo contrario. Pero refutamos de manera bíblica la doctrina arminiana precisamente por versículos como este, donde es evidente de que Cristo no rescata, no fue su propósito, no fue su deseo rescatar a todas y a cada una de las personas del mundo, sino a su iglesia. Si este versículo dijese: vine para dar vida en rescate de todas las personas del mundo, no hubiese nada que alegar. Y en vez de estar refutando el arminianismo, créanme, queridos amigos, que yo sería el primero que lo estuviese defendiendo. Pero predico en contra del arminianismo porque la Biblia así lo enseña. El arminiano ofrece posibilidades de salvación. La Biblia no ofrece ninguna posibilidad de salvación, sino que la Biblia asegura que los muchos serán salvos. El arminiano dice: todos pueden ser salvos. La Biblia dice: no todos, pero los muchos, todos, toda esa parte de todo el mundo, estos muchos, todos estos serán salvos. El arminiano dice: de todo el mundo está la posibilidad de que todo el mundo se salve, lo cual creo personalmente que es una táctica engañosa. No podemos decirle a las personas, queridos amigos, no podemos decirle lo que les dicen los arminianos: todos tienen una posibilidad, pero la posibilidad depende de ustedes. Nosotros decimos lo que dice la Biblia. Su responsabilidad es escuchar el Evangelio, y nadie sabe quién ha sido elegido para vida hasta que no viene a la cruz de Cristo y se humilla en la cruz de Cristo y pone su confianza en la cruz de Cristo. No se lo puede mandar a preguntar a Cristo, debe venir él mismo a preguntarle: Señor, perdona mis pecados. Y ahí es donde el Salmo 51:17 nos dice: no despreciará Dios a un corazón contrito y humillado. Amados hermanos, decimos pues que Cristo, propósito suyo no fue rescatar a todos, sino a muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en propiciación por todo el mundo, como dicen los arminianos. No, en propiciación por muchos. Quinto argumento: Cristo vino a este mundo por quienes creyeron, por quienes creen y por quienes creerán. Aquí es donde traemos un versículo, el más hermoso de la Escritura, pero el versículo más tergiversado por muchos amigos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si usted lee este versículo de una, va a decir, ajá, el pastor acaba de perder 32 minutos de su tiempo diciéndonos algo que no es. ¿Vio? El pastor se contradijo él mismo. No, el problema es, queridos amigos, es que si nosotros no estudiamos bien el texto a la luz de toda la Escritura, lo vamos a malinterpretar. Sencillamente es eso. Si usted es uno de los que cree que cada vez que la Escritura habla de mundo se refiere a todas las personas del mundo, eso es una prueba de que no está estudiándolo bien. Mundo puede significar la tierra tal como tal. Mundo puede significar todas las personas de este mundo. Mundo puede significar el gobierno perverso o el conjunto de maldad que nos rodea. O mundo, muy a menudo, significa en el Nuevo Testamento tanto judíos como gentiles. Entonces, queridos amigos, tengamos esto en cuenta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjense, porque tan grande fue el amor de Dios para con quienes lo aborrecían, tanto judíos como gentiles, que ha dado a su Hijo unigénito. Y recuerden que los arminianos hablan de posibilidades. Nosotros, la Biblia, habla de propósitos divinos, porque de tal manera amó Dios a un mundo que le aborrecía, que envió a Cristo con un propósito muy definido. Vamos a ver cuál es ese propósito definido. Vamos a ver si el propósito definido era salvar a todas y cada una de las personas del mundo, o si el propósito definido era otro. Ahora vea, porque de tal manera amó Dios a todas las personas, pues todas le aborrecían, que envió. Y nunca hemos dicho que Dios no ame a todo el mundo. Dios ama a su creación. En cierta manera Dios ama a todas las personas, no de la misma manera como Dios ama a su iglesia. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? El propósito es este, de que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito, ¿a quién? ¿Al mundo? No. Dios ha dado a su Hijo unigénito con el propósito de que todo aquel que en Él crea no se pierda. Sí, Dios sí descendió a este mundo en forma de hombre, sin lugar a dudas. El mundo se beneficia en cierta manera, tanto malos como buenos, justos como injustos, impíos y pecadores y redimidos. Todos nos beneficiamos en alguna manera de la bondad de Dios para con todos. Pero la razón por la cual Dios envió a Cristo a este mundo fue por aquellos que creen, mis hermanos. Ese es la definición o el significado de Juan 3:16. Lo ha dado a todo aquel que en Él cree. ¿Para qué lo ha dado a todo aquel que en Él cree? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, antes de probar la redención universal, es muy claro. Es muy claro. Porque el todo aquel que en Él cree delimita la redención para quienes tienen fe. Entonces, no dice para que todo el mundo no se pierda ni tenga vida eterna, sino para quienes del mundo crean, no se pierdan y tengan vida eterna. El punto era que los judíos creían que el Mesías salvaría a Israel y traería juicio y condenación a las demás naciones. Bueno, el Señor dice en Juan 3:16 y 17, no es solamente para judíos, es para judíos y para gentiles, porque de tal manera amó Dios a los pecadores que le aborrecían, que envió a Cristo a morir con el propósito de redimir y de dar vida eterna a quienes por la gracia del Señor creen en Él.
Esa es la explicación de Juan 3:16, mis amados hermanos. En Juan 3:16 no vemos a un Cristo que descendió a morir por todas las personas, porque si eso hubiese sido así, todas las personas hubiesen sido perdonadas de sus pecados. Entonces, esto a manera también de contrarrestar el argumento. Lo quise usar como una prueba, porque todos los arminianos, lo digo con respeto, me dicen, vea, Juan 3:16. No, por el contrario, si usted sabe estudiar bien, correctamente, Juan 3:16 nos está mostrando que la redención está particularizada ¿para quiénes? Para solamente los que creen en Él. Vamos a ver el sexto argumento. Cristo no llevó en la cruz las iniquidades de todos. Mucho cuidado. Isaías 53:11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No dice llevará las iniquidades de todo el mundo, dice llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? A quienes Cristo justifica. ¿Ah? ¿Puede haber mayor claridad en las Escrituras? No, mis amados hermanos. Ellos son los muchos. Nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son ellos? Bueno, miremos el mismo versículo. Ellos significan los muchos por quienes su alma fue afligida. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo descendió a este mundo y su alma fue afligida, no por todos, sino por aquellos a quienes justificó. Está en el versículo, mi querido amigo. No hay otra manera de alegar. Ahora, si queremos alegar, leamos el versículo 12, el versículo que le sigue. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. O escuchen, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado en la cruz el pecado de ¿quiénes? De muchos, dice la palabra. No el pecado de todos. Hermanos, ahora sí puedo retirarme a descansar. Porque no solamente en el Nuevo Testamento la idea es clara, sino que en el Antiguo fue advertido todo el pueblo que la redención del Mesías no era para todo el mundo, sino para aquellos que creerían en Él. Les voy a dar el último en este sexto argumento. Hebreos 9:28 me dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos. Bueno, ahora sí me tengo que mover. Séptimo argumento. Cristo solo recibe de manos del Padre a quienes va a salvar. Repito, Cristo solo recibe de manos de su Padre a quienes Él va a salvar. Juan 17:2 me dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense ustedes, Dios solo da vida eterna a todos aquellos que fueron entregados por Dios en manos de Cristo. Hermano, esto es hermoso. Y es hermoso porque podemos ver la verdad claramente explicada. Es hermoso porque la palabra del Señor nos enseña que no hay contradicción ninguna en ella. Y es hermoso porque cuando nos encontremos un versículo que parezca decir lo contrario, y ahora lo quiero tocar al final, nosotros decimos, ¿qué? ¿Vamos a demeritar toda la evidencia que estudiamos o este versículo dice otra cosa? La verdad es que la palabra no se contradice. La palabra es un solo tono a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, mostrando a un mismo Cristo, mostrando una misma esencia, y nosotros debemos entonces aplicarnos a conocerla. Ese es el séptimo argumento. Cristo solo recibe de manos del Padre a quienes va a salvar. Este versículo no habla de un ofrecimiento de vida para toda la raza humana, sino que nos habla de una certeza. Pero la pregunta es sencilla aquí:
¿por quiénes Cristo procura la vida eterna y la logra? Creo que es sencillo, mis amados hermanos, solo por aquellos a quienes el Padre puso en sus manos, como dice la Escritura, para que ninguno de aquellos que su Padre puso en sus manos se pierda. Y ese es el punto. Todos aquellos que fueron puestos por Dios en las manos de Cristo, al cuidado de Cristo, era precisamente no para que Cristo les ofreciera que ellos decidieran, sino para asegurarles que ellos iban a disfrutar de todos los beneficios de la redención. Hermanos, son cosas profundas, son cosas que deben mover nuestros corazones. No endurezca su corazón. Estamos simplemente explicando la verdad. Lo que pasa es que la verdad molesta en algunas ocasiones. Lo que pasa es que nos preguntamos, bueno, yo vengo aprendiendo esta cosa, o todo lo contrario, por 10 o 15 o 5 años, y ahora llega este aparecido y me dice que no, que lo que yo creo no es verdad. Bueno, el punto no es si yo soy un aparecido o no, eso es irrelevante. El punto es lo que diga la Escritura, mis amados hermanos. Y usted no puede luchar contra lo que diga la Escritura. Y hemos probado sin lugar a dudas que fue un pueblo, fue la iglesia, fueron sus ovejas el objeto especial del amor eterno de Dios. Fueron aquellos a quien Dios Padre puso en manos de Cristo. ¿Para qué? Si Dios Padre, miren el razonamiento, si Dios Padre hubiese puesto en manos de Cristo a todo el mundo, la obra de Cristo no fue eficaz porque la mayoría de las personas del mundo se pierden. Pero en las manos de Cristo nadie nos arrebatará, dice la palabra. Entonces, queridos hermanos, ¿quién tiene la razón? ¿La doctrina semipelagiana o la Escritura? Ustedes deciden. El octavo argumento es sencillamente este: Dios hace lo que quiere. ¿Y por qué lo traje como un argumento? Bueno, ¿qué quiero probar en este punto? Solo quiero probar que Dios lo que desea, lo hace. Por tanto, miren el razonamiento. Por tanto, si Dios hubiese querido que nadie fuera salvo, amén, así lo hubiese hecho. Si Dios hubiese querido que todos fuesen salvos, amén, así lo hubiese hecho. Dios hace lo que quiera. Por tanto, mis queridos hermanos, si la voluntad de Cristo era que Cristo muriese por el mundo para salvarlo, lo habría hecho sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, Él es Dios y no hay otro Dios como Él, y su consejo permanecerá y hará todo lo que quiera. Es evidente entonces que Dios no quiso salvar a toda la raza humana, sino a aquellos de la raza humana a quienes predestinó para vida. Tengan cuidado porque voy a hacer una pequeña ampliación de este punto. Cuando yo quise traer este punto como argumento, quise decir lo siguiente: Dios todo lo que quiere, lo hace. Ahora, miren la inconsistencia de la doctrina arminiana. Si Dios quiere darle salvación a todo el mundo, la pregunta es ¿por qué no lo hizo? El arminiano dice que Dios sí quiere darle salvación a todos, pero el arminiano se está contradiciendo porque está mostrando un Dios que no es omnipotente. Y está mostrando un Dios omnipotente porque el arminiano presenta de manera muy pulida el siguiente argumento: Dios quiere dar salvación a todo el mundo y envió a Cristo para que todo el mundo tuviese la posibilidad de ser salvo, pero a la final, por mucho que Dios lo haya querido, el hombre arruinó el plan. No, mis queridos amigos, Dios es un Dios cuyos planes son eternos, y Dios no tiene planes B ni planes C. Dios no tiene planes de contingencia, solamente tiene un plan, y su plan desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos la semana pasada, fue predestinar a unos para que fuesen el recipiente de su misericordia y para glorificarnos, nos dice Romanos 9, y también fue hacer vasos de indignación, vasos de ira. Y Pablo dice: ¿y quién puede decir que Dios es injusto? Entonces, Dios hace lo que quiere. Por lo tanto, el argumento arminiano es inválido porque el argumento arminiano, repito,
dice, Dios quiere que todos sean salvos, pero todos no son salvos. Entonces, vean que la voluntad del hombre está por encima del deseo de Dios en la teología arminiana. No, Dios hace todo lo que quiere y Él hará todo lo que quiera. Me dice Isaías 46, amados, les quedo debiendo un par de versículos, pero quiero terminar con un versículo. Solamente les pido, regálenme 5 minutos más, por favor. Quiero terminar con un versículo que es necesario analizarlo, porque no quiero que alguno de ustedes salga de aquí diciendo, pero el pastor le huyó a 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Ahí está mi punto, ahí está mi punto. No, quiero por eso que me regalen, que tengan paciencia 5 minutos. Vamos a tratar con esta aparente dificultad. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 me dice, hijitos míos, fíjense a quienes les está escribiendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, aquí tiene que haber una contradicción en la Escritura, porque hemos estudiado, hemos dicho de que Cristo murió por sus ovejas, murió por su iglesia, murió por sus amigos, murió por los suyos, pero ahora Juan llega y me dice de que Cristo fue propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Qué es esto que el apóstol Juan quiere decirnos? Bueno, hermanos, yo quiero comenzar este muy breve razonamiento diciendo, de la misma manera como Cristo es el pastor que da su vida por las ovejas y es el esposo que da su vida por la novia, así Cristo es el abogado. Nos tenemos que preguntar, ¿el abogado de quién? Bueno, esta carta es dirigida a creyentes y de hecho el primer versículo del capítulo 2 me dice, hijitos. Es obvio que el apóstol Juan se está refiriendo a creyentes, a personas que ya han por la gracia del Señor creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién es el Señor Jesucristo defensor o abogado? ¿De todo el mundo o de unos pocos? Y la verdad se desprende de este mismo versículo. Nosotros, dice, tenemos abogado. Tenemos a alguien que intercede de manera efectiva delante de Dios Padre por nosotros. Es lo primero que tenemos que ver. El abogado aquí es para aquellos que fueron destinados para vida. Pero entonces continuemos el razonamiento. Aquí la pregunta es, ¿quiénes tienen abogado para con el Padre? Y dijimos, son los hijitos, quienes son hermanos fieles y creyentes. Ahora Juan dice, Cristo es la propiciación de nuestros pecados, no hay problema ahí. Es decir, Cristo ganó en su sacrificio el favor de Dios para con esos hijitos. En la cruz del Calvario, Él aplacó la ira de Dios. En la cruz del Calvario, Él ganó el favor para estos hijitos, apaciguando en la cruz del Calvario la ira de Dios causada por los pecados de estos hijitos. Hasta ahí no tenemos problema. La dificultad en este versículo parece venir con la adición que el apóstol Juan hace al final del versículo. Parece decir que al final del versículo tenemos, Cristo entonces apaciguó la ira de Dios que le causaron sus hijitos y la que le causaron quienes no son sus hijitos. Es decir, Cristo satisfizo la justicia de Dios de sus hijos. Y también parece decir Juan, y también satisfizo la ira de Dios de quienes no son sus hijos. ¿Es eso lo que dice Juan? Amigos, si Juan estuviese diciendo que en la cruz nuestro Señor Jesucristo satisfizo la justicia de quienes no son hijos de Dios, estamos diciendo por inferencia lógica y racional que todos los que no son hijos de Dios tienen el derecho de entrar al cielo. Entonces eso no puede decir Juan. Y estoy aproximándome casi por un proceso eliminativo, porque eso no quiere decir Juan. Repito,
Si Juan estuviese diciendo que en la cruz Cristo aplacó la ira de Dios, pagando el precio por los pecados de los suyos, no podemos concluir, es imposible concluir que en la misma cruz del Calvario Cristo aplacó la ira de Dios por quienes no son los suyos. Porque volvemos a la dificultad. Entonces todos los que no son los suyos también tienen que ser salvos. Y eso no me dice el versículo, mis queridos amigos. La respuesta es no. No hay propiciación de los pecados para ningún pecador impenitente, porque la Escritura me dice que Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. No puede haber propiciación por alguien, queridos hermanos, que no se arrepiente. No puede haber propiciación por quien no es hijo de Dios. La respuesta es no. No hubo propiciación por los pecados de Esaú, porque Esaú no fue escogido por Dios para recibir la misericordia de Cristo. Entonces, no hubo propiciación en la cruz por Esaú. No hubo propiciación en la cruz por Judas, porque estaba escrito que Judas era el hijo de desobediencia, porque estaba escrito que Judas era el hijo de perdición. Entonces no hubo propiciación en la cruz del Señor Jesucristo por Judas, porque si el Señor Jesucristo hubiese pagado por los pecados de Judas, Judas estuviese adorando al Señor en el cielo, y Judas, sabemos por la Escritura, que está en el infierno. Si algo demuestra este pasaje, no es el carácter universal de la redención de Cristo, sino más bien el carácter especial y particular de ella, donde cuando el apóstol nos dice y los pecados de todo el mundo, no se refiere a los pecados de cada una de las personas del mundo, sino a los pecados de todas las personas en el mundo, judíos, gentiles, griegos, israelíes, colombianos, chinos, jamaiquinos, todas las personas del mundo por las cuales Cristo murió y habría de morir en la cruz. Termino diciendo, amados hermanos, estas pequeñas sesiones son injustas, y son injustas porque me hubiese querido, la verdad lo digo, hubiese querido darles muchos más argumentos que solidifican y hacen irrefutable la redención particular. No le atribuyamos al Señor cosas que Él no hace. Dios tomó forma de hombre y descendió a este mundo para sufrir, para ser maltratado, para ser vituperado, para ser golpeado, para ser lacerado, para ser herido, azotado y para ser muerto, no por todos, sino por su iglesia. Por su iglesia, por el conjunto de todos los que han sido, son y serán redimidos por la sangre del Cordero. Por su iglesia murió Cristo, por los suyos murió Cristo, por sus ovejas murió Cristo. Demos pues gracias al Señor y cantemos el último himno, que es el himno número 72. Himno número 72.